El gobierno de la Ciudad de México presentó este 16 de julio un plan contra la gentrificación que arrancará en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en donde están, por ejemplo, la Colonia Condesa y el centro de la Ciudad de México. Les tenemos los detalles en este Con Todo. Desde el 4 de julio les informamos de la protesta multitudinaria contra la gentrificación en la Ciudad de México, que inició justamente en la Colonia Condesa y recorrió distintas calles. A esa movilización acudieron distintas personas con consignas en las que criticaron el encarecimiento de las rentas, el desplazamiento de las colonias y barrios de la ciudad. También pues expusieron los aumentos de costos de vivienda y tenían, por ejemplo, pancartas en donde se leían: "Tu Airbnb era mi casa". De ese tipo de consignas se supo ese día, el 4 de julio. Para este domingo 20 de julio, colectivos y usuarios de redes sociales también han convocado a otra movilización que partirá a las 3 de la tarde del Metrobús Fuentes Brotantes a la estación El Caminero de la línea 1. Es en este contexto, con estas exigencias constantes, que la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció este miércoles 16 de julio una serie de medidas que implementará la Ciudad de México y que incluyen la regulación de rentas, la creación de una defensoría para las y los inquilinos y también el apoyo a comercios locales. La jefa de gobierno aseguró que esta estrategia, que se llama Bando 1, se pondrá a discusión en distintos foros con personas afectadas por la gentrificación, también con universidades, vecinos, y invitó a participar a quienes están impulsando estas marchas y movilizaciones. Con las personas que asisten a las movilizaciones, se comprometió a abrir las mesas que sean necesarias sobre este tema. Clara Brugada dijo que tomarán como ejemplo políticas que han funcionado en ciudades como Nueva York, Berlín, Londres, Barcelona o París, que han puesto en práctica políticas como la estabilización de rentas. También es importante recordar que esta gentrificación ha ocasionado pues el desplazamiento de familias de sus colonias, la desaparición de negocios locales, y eso pues ha llevado a que los barrios y colonias de la Ciudad de México pues poco a poco vayan cambiando hasta priorizar viviendas para alojamiento temporal, como lo hacen las aplicaciones como Airbnb. Y en el evento de esta tarde, la jefa de gobierno dio a conocer pues datos importantes. Les decía que poco a poco han cambiado las colonias y los barrios, pero lo que sí dice hoy la jefa de gobierno es que ni tan poco a poco, porque ha sido en los años más recientes cuando los precios de las rentas se han duplicado, dice, de un año a otro, alcanzando aumentos del 100% sin justificación alguna. Vamos a escuchar cómo describió hoy Clara Brugada la gentrificación en la Ciudad de México. En total se estima que existen más de 2.700.000 viviendas en esta ciudad. No obstante, esta cantidad no ha sido suficiente para resolver una problemática creciente. El acceso a una vivienda adecuada se ha vuelto cada vez más difícil y más caro. De acuerdo con el INEGI, más del 60% de la población capitalina vive en condiciones de hacinamiento, es decir, en viviendas que no cuentan con el espacio suficiente para albergar adecuadamente al número de personas que habitan. ¿Qué es lo que obliga a las personas a vivir en condiciones de hacinamiento? La respuesta es evidente: la imposibilidad económica de acceder a una vivienda adecuada, ya sea en propiedad o en renta. Los altos precios de las rentas y la venta hacen privativo para muchas personas hacerse de un lugar, mientras que en otros casos no les es posible obtener créditos con los cuales solventar los gastos o bien cumplir con alguna de las normativas impuestas para obtener una vivienda. Incluso existen zonas de la ciudad donde los precios de las rentas se han duplicado de un año a otro.
alcanzando aumentos del 100% sin justificación objetiva. Estas dinámicas provocan un efecto directo y doloroso: la expulsión de vecinas y vecinos que han vivido toda su vida en sus colonias, familias trabajadoras que ya no pueden costear, permanecer en sus comunidades, pequeños negocios de barrio que desaparecen ante el avance de nuevos desarrollos. Estos procesos de desplazamiento de las personas originarias o residentes es una dinámica estructural donde se sustituye lo comunitario por lo exclusivo, lo social por lo rentable. Y no se trata ya de un desarrollo, sino se vive un desplazamiento, fenómeno global con impactos locales profundamente desiguales que privilegia a algunos pocos por encima del arraigo comunitario. Bueno, hoy Clara Brugada también habló de que estos aumentos que han registrado los precios de la vivienda desde hace más de 10 años han sido por encima de la inflación y del salario. Y aunque el año pasado se implementaron reformas al Código Civil para afrontar el problema, la jefa de gobierno manifestó que estas deben reforzarse para que se apliquen y realmente se logre frenar el aumento ilegal de las rentas. El día de hoy la jefa de gobierno anunció 14 acciones que contemplan esta estrategia que se llama Bando 1. Y bueno, entre estas acciones están, por ejemplo, el tope a las rentas habitacionales no podrán subir por encima de la inflación anual, se crearán instrumentos jurídicos para garantizarlo. También anunció que habrá un índice de alquiler razonable, el cual significa que se establecerá un índice para estabilizar precios en zonas de tensión inmobiliaria. Habrá también, dijo la jefa de gobierno, regulación de alojamientos temporales. Se reforzará la supervisión de viviendas en renta para estancias cortas, el Airbnb y plataformas digitales, por ejemplo. También anunció que habrá Defensoría de los Derechos Inquilinarios. Esto significa la creación de un nuevo organismo público para proteger arrendadores e inquilinos con facultades de mediación y de sanción. Clara Brugada describió de esta forma los objetivos de esta defensoría. Vamos a escucharla. Se creará la Defensoría de los Derechos Inquilinarios como un organismo público para hacer cumplir los derechos de los arrendatarios y arrendadores, así como aplicar sanciones en caso de incumplimiento de la legislación aplicable, brindar acompañamiento, mediación y defensa en caso de prácticas abusivas, desalojos ilegales, promoviendo nuevas relaciones entre arrendadores y arrendatarios para encontrar condiciones justas y mutuamente benéficas en el alquiler de las viviendas. Otro punto de esta estrategia es la creación de una ley de rentas justas, y para esta ley es para la que se está convocando a los distintos foros. Dijo que la ley incluirá también regular las plataformas de alojamiento temporal como Airbnb. Otro punto de la estrategia es el fortalecimiento de vivienda pública, en donde se busca priorizar la construcción en zonas centrales y áreas tensionadas inmobiliariamente. Otro punto es el programa de arrendamiento social, que contempla ampliar de forma permanente el acceso a la vivienda pública en renta para sectores vulnerables. Otro de los factores será el mejoramiento habitacional. Con esto buscan expandir el programa Vivienda Nueva Progresiva para barrios populares y condominios familiares. También está como objetivo el combate a la especulación, esto en coordinación con el sector privado. Y se está contemplando la creación de un plan maestro territorial que servirá para definir una ruta de planeación para reducir desigualdades urbanas en zonas de tensión inmobiliaria. Está otro programa, el programa de arraigo comunitario, para proteger el espacio público y patrimonio cultural, histórico y artístico. Les decíamos también que la estrategia incluye el apoyo a comercios y a comerciantes tradicionales. Para eso se otorgarán estímulos, créditos y capital semilla a micro, pequeñas y medianas empresas barriales, así como oficios locales.
Otra de las estrategias que se anunció el día de hoy es la gestión participativa del territorio. Esto implica que las políticas se van a diseñar con participación ciudadana activa y un enfoque comunitario. Se está hablando de la creación de un observatorio de suelo y vivienda. Este será un nuevo centro para monitorear precios, contratos y dinámicas urbanas de arrendamiento. Estos fueron los 14 puntos, las 14 acciones que anuncia hoy la jefa de gobierno como parte de su estrategia Bando 1. Así es, Monse, y también, por su parte, Alejandro Encinas, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, detalló que en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc va a comenzar a ponerse en práctica el llamado Plan Maestro Territorial que anunció la jefa de gobierno. Explicó que van a fomentar la producción de vivienda asequible y se anunció para ello facilidades administrativas a desarrolladores que edifiquen viviendas de interés social, popular o sustentables. Y vamos a escuchar, aparte de lo que dijo el día de hoy Encinas, del plan que se tiene para las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, que son calificadas como zonas con tensión inmobiliaria. Vamos a escucharlo. Es ver cómo se ha incrementado de manera significativa el valor del suelo en algunas de nuestras alcaldías, particularmente en Miguel Hidalgo, Coajimalpa de Morelos, Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde tenemos precios que oscilan entre los 51,000 y los 54,600 pesos por metro cuadrado. Este es uno de los indicadores más importantes que tenemos de cómo se ha encarecido el suelo en nuestra ciudad. Y junto con ello, cómo se registra por la Sociedad Hipotecaria Federal, la anterior, por favor, donde se concentra la mayor parte de los créditos hipotecarios, que son fundamentalmente, lo ven ahí a la derecha, en Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Esto viene acompañado de otros fenómenos, particularmente el crecimiento de las unidades de corta instancia en las demarcaciones centrales de la ciudad, en donde, por ejemplo, las colonias Condesa, Hipódromo Condesa y Roma Norte se han incrementado en un porcentaje que va del 20 al 24% el número de viviendas que se dedican al hospedaje temporal. Y por supuesto, la siguiente, por favor, esto genera zonas de tensión inmobiliaria, como lo pueden apreciar en el mapa que está a la derecha, en donde necesitamos actuar de manera puntual en el ánimo de preservar el valor de la identidad, el arraigo, la memoria de los barrios y de las comunidades y en gran medida la preservación de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural. Por eso hemos decidido, pasamos a la siguiente para irnos un poco más rápido, establecer una primera delimitación del primer plan maestro que queremos instrumentar. Es un plan maestro que va, la que sigue por favor, a desarrollarse en barrios y colonias de las alcaldías de Cuauhtémoc y de Miguel Hidalgo y que va a contemplar a las colonias Hipódromo Condesa, Juárez. No se excluye la zona rosa como hay ahí, al contrario, tenemos un plan maestro especial, Roma Norte, Roma Sur, Doctores, la colonia Buenos Aires y en el caso de Miguel Hidalgo, las colonias Escandón en sus dos secciones y la colonia San Miguel Chapultepec en sus dos secciones. Esto implica una delimitación que alcanza a 17,376 predios que cubren más de 1,170 hectáreas, 910 manzanas y donde está uno de los principales patrimonios históricos culturales de nuestra ciudad. Es el patrimonio más importante después del centro histórico en sus distintos perímetros, en donde se concentran 3,500 inmuebles catalogados por el Instituto de Bellas Artes o el Instituto Nacional de Antropología. Eso es lo que detalla el día de hoy el secretario Alejandro Encinas y pues sí llama bastante la atención el dato que dan tanto en Miguel Hidalgo, en Coajimalpa, en la alcaldía Benito Juárez y en Cuauhtémoc detectan precios que van de los 51,000 a los 54,600 pesos por metro cuadrado. Por eso es que se van a enfocar en este plan maestro inicialmente en las alcaldías Miguel Hidalgo y la alcaldía Cuauhtémoc.
Esta tarde, Juan Pablo de Botón Falcón, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, también habló de la propuesta de crear un índice de precios de arrendamiento razonable. Y al igual que Alejandro Encinas, mencionó que el gobierno de la ciudad va a buscar dar incentivos para los arrendatarios y desarrolladores de vivienda. Vamos a escuchar qué explicó el día de hoy el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. La Secretaría de Administración y Finanzas coordinará el diseño de indicadores del sector inmobiliario, tales como el índice de precios de arrendamiento razonable, que servirá para tener criterios objetivos que apoyen el diseño de una política pública de arrendamientos que mantenga un balance adecuado. Se busca disminuir las desigualdades en las zonas de tensión inmobiliaria de la ciudad con políticas integrales y también mantener incentivos adecuados para los arrendatarios y desarrolladores de vivienda. Se trata de equilibrar derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios. En este sentido, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, se establecerán foros y mesas de trabajo con los diversos sectores sociales, económicos, académicos y financieros, de manera abierta e incluyente, con el fin de establecer criterios y metodologías para la medición de indicadores, así como elementos que permitan construir los instrumentos jurídicos de política pública y de incentivos fiscales que acompañarán este proceso. Todos queremos más y mejor vivienda, más y mejores oportunidades para todas y para todos. Se considerarán en el análisis para el indicador de precios de arrendamiento razonable algunas de las siguientes variables: el valor catastral, la ubicación, las características físicas del inmueble, la proporción entre ingreso y gasto de arrendamiento en la zona, entre muchas otras. Y bueno, sabemos que este es un tema bastante controversial, Monse, y que sí afecta a muchos habitantes de la Ciudad de México. Y por ejemplo, en el chat ya hay varios comentarios. Por ejemplo, dice Omar: lo que se debe hacer es no permitir que se apropien de espacios particulares en modelos abusivos de renta de huevitos en Airbnb. O Gerardo Meléndez dice: hay mucho desorden en la ciudad, están mezcladas zonas habitacionales con oficinas y fábricas. Por ejemplo, también Topolino Medina dice: el meollo ahora va a estar en los criterios que van a definir a las constructoras para que las denominen como viviendas que sean de las que reciban dicho apoyo. Exacto lo que decíamos, ¿no? Y esas viviendas, cómo se van a entregar, cómo se van a rentar, en qué se va a basar también el gobierno para dar prioridad a unas personas que otras para acceder a ese tipo de viviendas que se planean construir. Sí, Ilse, y también la cuestión de los tiempos, porque se está anunciando que se va a discutir esta iniciativa en distintos foros. Bueno, pues también recordemos que en otro caso que ha generado controversia sobre los tiempos es por ejemplo, la ley para la reforma laboral para las 40 horas. Bueno, también aquí la exigencia de las personas que se manifestaron a inicios de mes contra la gentrificación es que se buscan acciones ya, porque las rentas siguen subiendo, e incluso la jefa de gobierno, Clara Brugada, reconoce hoy en este evento que aunque el año pasado sí se hicieron modificaciones al Código de la Ciudad de México, al Código Civil, para frenar los aumentos de rentas excesivos, pues todavía faltan acciones para que se vea en la práctica. Esa reforma al Código Civil entró en vigor en agosto del año pasado. Bueno, ya casi llegamos otra vez a agosto. Y lo que se está pidiendo es pues ver pronto los resultados. Pues esa reforma ahí está, Mon, pero parece que sí no ha habido como muchos resultados a partir de esa reforma y que ya lleva muchos años, como lo reconoce también la jefa de gobierno, donde la renta sube más que la inflación, y lo que sí dice también ha sido en cuestión de pocos años, eso sí, que se han ido al doble de lo que estaban anteriormente. Entonces, es un tema que debe de atenderse y, por supuesto, le vamos a dar seguimiento de lo que vaya ocurriendo, así como de la manifestación que nos informabas.